del Sutra del Corazón. En realidad, este fin de semana y los próximos son un comentario al Sutra que vamos a recitar a continuación. Aquellos que sepáis algo sobre el vacío mientras recitáis el Sutra, podéis observar la ausencia de existencia intrínseca, y aquellos que no, simplemente pensad en la impermanencia de la vida, la impermanencia. También aquellos que podéis imaginar al Sutra del Corazón, a Prajnaparamita. Se explica en el día de hoy el sentido definitivo de lo que significa Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría. Lo podéis visualizar y recitar interiormente, reposar en la ausencia de existencia intrínseca. Una vez, así lo escuché, el ser bienaventurado moraba en Rayagriva, la montaña banda de buitres, junto con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En aquel tiempo el ser bienaventurado estaba absorto en la contemplación que examina los innumerables aspectos de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Mientras tanto, el superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el gran ser, observaba perfectamente el sentido de la profunda perfección de la sabiduría y vio que estos cinco agregados también son vacíos de existencia evidente. Entonces, por medio del poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al superior Avalokiteshvara, al bodhisattva, al gran ser, ¿cómo debería adiestrarse el hijo del linaje que desea practicar la profunda perfección de su sabiduría? El superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el gran ser, respondió así al venerable Shariputra. Shariputra, cualquier hijo o hija del linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, debería observar las cosas de este modo. Debería observar perfectamente que estos cinco agregados también están vacíos de existencia evidente. La forma es vacuidad es forma, la forma no es otra que la vacuidad no es otra que la forma. Asimismo, Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no tienen características, no son producidos ni no cesan, no tienen máculas ni están libres de ellas, no tienen ni crecimiento ni crecimiento. Por tanto, Shariputra, en la vacuidad no hay forma ni sensación, ni discernimiento, ni factores producidos ni conciencia. No hay ojo, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto tangible, ni fenómeno. No hay constituyente del ojo, ni constituyente de la mente, ni siquiera constituyente de la conciencia. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, ni envejecimiento, ni muerte, ni siquiera extinción del envejecimiento, ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni sendero, ni sabiduría. Porque no hay como los bodhisattvas dependen y permanecen en la perfección de la sabiduría, porque sus mentes no tienen características, pasando totalmente más allá de toda visión errónea, logran el nirvana. Todos los Budas de los tres tiempos han despertado totalmente la iluminación completa, perfecta e insuperable, basándose en la perfección de la sabiduría. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del conocimiento, el mantra insuperable, igual a la ignorancia. El mantra que pacifica todas las cosas de los movimientos, puesto que no es falso, el mantra de la perfección de la sabiduría es Tayaka Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhisattva. Shariputra, el bodhisattva, gran ser, adiestrarse de este modo en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el ser bienaventurado surgió de aquella contemplación y dijo al superior Avalokiteshvara, al bodhisattva, bien, oh hijo de buen linaje, así es, hijo de buen linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría de practicarse de esta manera que ha revelado. Incluso los tathagatas se regocijaron. Cuando observe bienaventurado dijo estas palabras, el venerable Shariputra, su superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el círculo completo de discípulos junto con los seres mundanos, dioses, humanos, dioses y espíritus, quedaron conectados y grabaron grandemente las palabras del ser bienaventurado. A través del poder de la verdad de las palabras de las tres joyas sublimes, que puedan eliminarse todos los obstáculos y dificultades, que puedan volverse inexistentes, que se puedan pacificar, que se pacifiquen por completo, que se pacifiquen de todo tipo de interferencias, enfermedades y posesiones de espíritu, que me libere de las circunstancias desfavorables, que alcance las circunstancias favorables y todas las virtudes,
Tenemos el ofrecimiento del mandala para suplicar las enseñanzas y recibir las bendiciones para impartirlas. Os ofrezco esta base con flores y ungida de incienso, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, recibida como una tierra pura de mí. Que todos los seres puedan disfrutar de una tierra pura. Recitamos la oración de refugio y la bodhicitta en tibetano. Sanje cholam soki cholam la janchu bardu dani japsuchi dadi jin sonji pe sonamki dola penchir sanje drupashu Sanje cholam soki cholam la janchu bardu dani japsuchi dadi jin sonji pe sonamki dola penchir sanje drupashu Sangye Chalam Choki Chonam La Janchum Bardu Dani Japsuchi Dagi Jin Sonji Personam Ki Rola Penchir Sangye Rupashu. Estamos llegando ya al final de este estudio. Creo que es el encuentro número 14 que hacemos. Hemos estado abordando todo el tratado del Lamrim de la mejor manera posible, dadas las circunstancias y el poco tiempo que hemos tenido, o que tenemos. Y para escuchar las enseñanzas hemos de aplicar los 3 niveles de motivación que vienen. El Lamrim se divide en 3 niveles de motivación. Y es el manual para acercarnos a una motivación altruista. En principio nuestras motivaciones, es cierto, son personales, autocentradas, pero el atravesar las etapas del Lamrim te lleva a una actitud más abierta, más altruista, y el propósito final es el de practicar para llegar al estado iluminado para beneficio de todos los seres. Esto depende de que primero hayas tenido una experiencia del nivel segundo de motivación, que es la renuncia, y comprendas que mientras tengas engaños en tu interior, creamos actos. Si no tenemos engaños, tenemos mentes distorsionadas que pueden crear actos positivos. Por lo tanto, en este nivel entendemos que mientras tengamos flechas o emociones aflictivas o emociones cognitivas en nuestro interior, vamos a estar circulando en el samsara in eternum. Por lo tanto, despertamos el aborrecimiento, el deseo de cortar de una vez por todas con este estado de cosas. Y por lo tanto despertamos lo que es la renuncia, el deseo de abandonar la raíz de donde surgen los kleshas, que es de donde surgen los actos contaminados que producen el recrearnos dentro del samsara. Y por lo tanto, con esta motivación de abandonar la raíz del sufrimiento, practicamos ética, concentración y la sabiduría que comprende la verdadera naturaleza de nuestra identidad, que es el tema en el que vamos a empezar a abordar hoy. Para hacer esto, para tener este segundo nivel de motivación, es importante darnos cuenta de que estamos de paso en esta vida. Nos aferramos a que las cosas permanecen cuando esto es una ilusión, nada permanece, nuestro cuerpo está en dirección hacia su finitud. Todo lo que acumulamos se pierde, estamos realmente de paso, vamos a abandonar nuestra existencia tarde o temprano. Por lo tanto, hemos de buscar una salida a la esclavitud del samsara y por esto atravesar los 3 niveles de motivación que se mencionan en el Lamrim es súper importante. Es un GPS que te dirige a la iluminación, el tratado del Lamrim. En el tratado del Lamrim, una vez se explican los 3 niveles de motivación. Recordad que hace unos encuentros previos hablábamos de las 6 perfecciones, que son la generosidad, la ética, la generosidad, el esfuerzo, la paciencia, la concentración y la sabiduría. Esto ya formaba parte del tercer nivel de motivación, que es la bodhicitta.
con esta motivación bodhicitta y con el deseo de practicar las 6 perfecciones, desarrollamos concentración. Hubo 3 grandes capítulos que se hicieron online recientemente, que son los 3 capítulos que explican el desarrollo de la concentración. Y ahora la concentración se utiliza para desarrollar lo que se denomina visión superior, visión especial, cuyo término es también Vipassana, apuntado Marta aquí, Vipassana, Laktong en tibetano. Es ver más allá de nuestras percepciones limitadas. Y aquí específicamente Vipassana en el Lamrim se practica con la devoción al maestro espiritual, se practica con el perfecto renacimiento humano. Todo esto son prácticas de Vipassana. ¿Por qué? Porque están basadas en el análisis, la reflexión. Vipassana significa reflexión. Por lo tanto, todo lo que viene hasta este punto, todo lo que viene hasta este punto son objetos de meditación, que es lo que hacemos en los retiros en agosto de Vipassana. Todas las meditaciones que hacemos siempre están extraídas del Lamrim o de la tradición Theravada, porque la tradición Theravada budista forma parte del Lamrim. Forma parte. No lo veáis como diferente. Por lo tanto, estos 4 capítulos son los capítulos muy desafiantes. No se suelen dar en fines de semana en Occidente, es muy raro que se puedan dar. ¿Por qué? Porque normalmente este conocimiento lo tienen geshes, lamas tibetanos, geshes tibetanos específicamente en este texto es de la tradición Gelupa, y generalmente estos geshes no conocen el idioma. Entonces, como iréis viendo, se requiere una sofisticación del lenguaje, de manera que hay una limitación en Occidente para poder recibir este tipo de instrucciones. Sí que en algunos centros occidentales a veces va algún geshe, quizás algunos de ellos hablan inglés, no es la norma, tienen que hablar en tibetano. Si traducen en tibetano, el traductor tiene que conocer el texto de manera inmaculada, porque si no, no se va a poder traducir correctamente. Por lo tanto, hay como una especie de obstáculo que no es culpa ni de los geshes, ni de nadie más, no es culpa de nadie, es simplemente la situación en la que nos encontramos. Pero estos 4 capítulos son considerados un desafío. Se estudian extensamente en los monasterios tibetanos y a veces se puede hacer una síntesis muy pequeñita, pero no. Mi intención es empezar casi prácticamente línea a línea a transmitir el comentario para que podáis entender el libro. Si no tenéis comentario, la lectura que hagáis no vais a entender mucho. Casi poco vais a entender. Si alguien lo ha probado de leer, de todas formas aquí tengo un ejemplo del libro, cuando lo tengáis así. Este es el ejemplo del libro que utilizo yo. Trae un tesoro para la meditación, el Bodhisattva Karyavatara. Entonces os voy a pedir que tengáis el libro abierto. Después también, esto puede ser una ayuda inestimable si queréis estudiarlo correctamente. Y a los que habéis seguido el Lamrim entendéis, seguramente ya sabéis por qué esto no está en el libro. En el libro original tibetano, cada sección que aparece en el libro viene acompañado de un encabezado que te ayuda a entenderlo, el material. No entiendo muy bien por qué no. Esta es la traducción original del Amazon Kappa, pero aquí los editores sacaron, muchos de los editores americanos sacaron el encabezado. El encabezado es una ayuda para poder entender. Yo voy a utilizar el encabezado. Para empezar este texto, estos capítulos de la visión superior o Vipassana, voy a utilizar la primera fase del Bodhisattva Karyavatara, que es el capítulo 9,
es también una de las explicaciones más profundas porque aparecen las 4 escuelas filosóficas que explican el vacío, todas correctas, pero con matices interpretables, por decirlo así. Entonces, la primera estrofa que se menciona en el Bodhisattva Karyavatara cuando se explica la vacuidad o la visión superior, dice así: todas las prácticas de la doctrina, es decir, todas las prácticas del Dharma, fueron mostradas por el sabio para lograr la sabiduría. Es decir, todo lo que se ha explicado en el Lamrim hasta ahora, la intención que está detrás de estas explicaciones es para que el practicante pueda entender la naturaleza última de su identidad, el vacío de existencia intrínseca. Todas las prácticas previas, las perfecciones, desarrollar la bodhicitta, desarrollar el amor, la compasión, etc., todas te dirigen a que tu mente pueda aceptar y pueda entender la visión superior. Entonces, así empieza el capítulo 9 del Bodhisattva Karyavatara. Entonces, visión superior, hemos dicho aquí, también a veces sale, hay mucha terminología, visión especial. Y todo se refiere a Vipassana. Vipassana, hoy en día son famosos los retiros de Vipassana, que conducen a experimentar el Vipassana de la tradición mahayana, que es lo que explicaremos aquí. No es rechazable este Vipassana. Las prácticas budistas, si es una práctica budista, se reduce a 2 cosas: concentración y sabiduría. Sabiduría es Vipassana. Entonces, pensar que los retiros de Vipassana no tienen nada que ver con nuestra práctica no es correcto. O que los retiros de Vipassana no tengan nada que ver con el vacío que se explica aquí no es correcto. Porque todo lo que viene en el Lamrim previo a este capítulo son prácticas de Vipassana. Cuando meditas en el perfecto renacimiento humano, estás analizando tu cuerpo, tus situaciones, si tienes unas libertades, si tienes dones, y después te concentras en una conclusión. Aprecias el potencial que tienes. Esto viene de Vipassana. Y después te concentras. Es decir, reflexionas y te concentras, reflexionas y te concentras. Toda la práctica budista, la terminología, el método, la metodología que se utiliza es utilizar concentración y reflexión. Concentración y reflexión. Cuando concentras no puedes reflexionar. Por lo tanto, reflexionas sin perder el punto de tu reflexión, que quiere decir que hay algo de concentración, y luego en la conclusión que sacas te concentras, hasta que llega un punto en que el análisis no altera la concentración y la concentración no altera el análisis. Esto es Vipassana. Antes de empezar, quería recordar a nuestra querida amiga, que ya no está con nosotros, Lidia Vidal, porque ella me hubiera gustado muchísimo hacer este curso, porque era una entusiasta de las enseñanzas del vacío. Por lo tanto, quiero tener un recuerdo por Lidia, porque era muy amante de la vacuidad y le encantaban las enseñanzas del vacío. Fuera del guión os voy a decir que cuando Buda llegó a la iluminación, pensó que nadie entendería lo que él había visto. Esto tiene un gran propósito, es una gran enseñanza en sí. Dicen que dijo, profunda, su experiencia, después de llegar a la iluminación, dijo, profunda, pacífica, libre de elaboración, radiante y no producida. Encontré la verdad que es como un néctar. Nadie a quien se lo enseñe lo va a entender. Por lo tanto, no voy a hablar de ello y me retiraré al bosque. Después de la iluminación estuve 49 días tratando de, simplemente disfrutando de su estado iluminado. No quiso enseñar porque iba en contra de todo lo que se había, en la humanidad, todo lo que se había explicado hasta entonces. La religión predominante en la India era el brahmanismo, el hinduismo, y en lo que había descubierto era opuesto a lo que las creencias y los principios de esta gran tradición filosófica y religiosa de la India. Y el vacío es el punto.
Es lo que diferencia al budismo del resto de tradiciones filosóficas, religiosas. Esta idea de que todas las religiones son lo mismo es totalmente errónea desde esta perspectiva. Cuando hablamos de la sabiduría, el lado de la sabiduría, el budismo se separa del resto de tradiciones, del resto. En cuanto a la ética, similar. En cuanto a la compasión, similar. En cuanto a la concentración, similar. En cuanto a la sabiduría, todas las religiones van hacia un lado y el budismo va hacia otro. Por esto el Buda se apartó. Dicen que al cabo de 49 días, impulsado por la compasión, dio el primer giro de la rueda del Dharma, donde explicó las 4 nobles verdades. Hay más razones de por qué se apartó, porque él en realidad lo que trajo de su iluminación era la eliminación de las castas. Buda iba en contra de las castas, no creía que alguien por nacimiento era más que alguien más, sino que el brahman, diríamos, ser brahman, ser alguien de casta superior, dependía del estudio, del esfuerzo personal. Entonces, claro, él traía esta misiva de su iluminación. Además, su creencia era lo que vio era totalmente opuesto. Algunos piensan que el hinduismo y el budismo se pueden fundir, y es totalmente erróneo, es una enseñanza errónea transmitir esto, es totalmente opuesto a la verdad. Por lo tanto, esta frase es muy bonita, profunda, pacífica, libre de elaboración, radiante y no producida, es la vacuidad. La comprensión de la vacuidad. La sabiduría que comprende la vacuidad en nuestro interior. ¿No tens el llibre, Marta? No. Què vols? Perquè així, no, necessari no. Vamos a desgranar ya la práctica de la visión superior. En el librito este de los encabezados, fijaros que viene cómo adiestrarse en la visión superior. Está en la página del libro, pues, 361. Confiar en los prerequisitos de la visión superior. En la página 361. La presentación general sobre cómo confiar en los prerequisitos de la visión superior. Tiene 2 puntos importantes: la presentación general sobre cómo confiar en los prerequisitos de la visión superior o vipassana y cómo determinar esta visión en particular. Tenemos que ir despacio aquí. Mirad después que vienen tres divisiones: confiar en seres santos, la necesidad de escuchar y reflexionar en las escrituras. Entonces, la necesidad de escuchar y reflexionar en las escrituras viene en el apartado 223. Marta, si pots així, un requisito causal, jo et diré quan pares. 361, m'has dit? Aquí, un requisito 223. De otro libro. Ah, no sé si... Ahí es. Pásaselo. Ah, perdó. Pàgina 361. Aquí, mira, 223. Aquí. Un requisito causal indispensable para obtener la visión superior es estudiar los textos inmaculados con expertos que inequívocamente conocen los puntos esenciales de las escrituras y después desarrollar la visión que comprende la caridad por medio de las sabidurías de escuchar y reflexionar. Esto es así porque si careces de la visión que ha discernido el modo último de existencia de la realidad, no podrá surgir la comprensión experiencial
o realización espiritual que comprende el modo último de existencia de las cosas. La vacuidad en un principio es un objeto perceptible. Os adelanto, es un objeto perceptible, es un objeto existente, es un objeto real. El texto explica cómo llegar a ello. Cómo llegar a ello. Un requisito causal indispensable para obtener la visión es estudiar los textos inmaculados. Aquí se van a mencionar los distintos textos. El tratado, los 4 capítulos del Tratado de la Visión Superior, es una síntesis de lo que aparece en grandes textos sobre la visión del vacío, la vacuidad, que no es lo que seguramente asociáis con el término vacío, para nada. ¿Vale? Dice que tenéis que estudiarlo con expertos que inequívocamente conocen los puntos esenciales de las Escrituras y después desarrollar. Es decir, uno mismo tiene que desarrollar la visión que comprende la talidad. Talidad es la visión que comprende la vacuidad. Talidad es un término sánscrito que es que significa entender las cosas tal y como son. Las cosas son vacías de existencia intrínseca y estos 4 textos te describen por qué lo son. No es una ficción, porque aquí lo que dice es que esto se desarrolla por medio de las sabidurías de escuchar y reflexionar. Tienes que escuchar o leer los textos, reflexionar en el sentido de los textos, y esto solo se puede hacer cuando tienes la guía de alguien que conoce el material que te está explicando. Únicamente el texto, esto es para eruditos que ya conocen el sentido de los textos, sobre todo en el vacío. Esto es así porque si careces de la visión que ha discernido el modo último de existencia de la realidad, no puede surgir la comprensión experiencial. Es decir, aquí sale, es así porque si careces de la visión que ha discernido el modo último de existencia, la visión que ha discernido se refiere a medir un área completa. Por ejemplo, la longitud de un valle. Si has perdido un caballo en un valle, lo tienes que buscar. Si tú conoces la longitud o la amplitud del lugar donde crees que has perdido algo, buscas allí si está este elemento, este caballo, y si no está, significa que no está en este lugar, básicamente. Esto se clarificará después. Cuando meditas en la vacuidad, surge la comprensión experiencial. Comprensión experiencial es una realización espiritual que más bien, podríamos decir, es un logro espiritual. La vacuidad se puede percibir. ¿Por qué? Porque la vacuidad ya está en nosotros. Está en nosotros profunda, pacífica, libre de elaboración, radiante y no producida. Está en nuestro interior. ¿Vale? Sed un poco pacientes con estas enseñanzas. Creo que al final del día, mañana, vais a llevaros algo que no habéis experimentado en vuestra existencia. Dudas, reflexiones nuevas. No tengo ninguna duda de ello. ¿Vale? Para obtener el entendimiento de la vacuidad, necesitas confiar en escrituras perfectas y definitivas, y quien las presenta son, diríamos, los grandes pioneros. Veremos después lo que significa, que son, por ejemplo, Nagarjuna, que tenemos aquí de modo especial. Nagarjuna es alguien, un yogi y un filósofo del siglo 3-4 antes de Cristo, que fue predicho por el mismo Sakyamuni Buda como alguien que clarificaría las enseñanzas Mahayana, las enseñanzas sobre la naturaleza última de las cosas. Dice que si no confías en eruditos de este calibre, eruditos se refiere a eruditos y experimentadores de lo que están explicando, nuestros esfuerzos no darían fruto, nos podemos perder. El vacío no es algo que vas a recibir de repente, la comprensión del vacío. Nadie te la va a dar. Puedes tener fe en la Masonkapa, puedes tener fe en Buda. No, esto no produce fe. La fe viene de la reflexión. La experiencia del vacío viene de la reflexión, no de la fe. La fe es un apoyo secundario. Tener mucha fe en la enseñanza del vacío no produce la experiencia del vacío. Tanto, por esto es tan importante, dice aquí, la necesidad
Si miráis arriba, aquí en este punto, la necesidad de seguir a cualquiera de los grandes pioneros como apropiado. Y este enunciado viene aquí después en el segundo párrafo. Y dicha visión la debe buscar una persona que no se apoya en el significado interpretativo de las escrituras, sino en el definitivo. Es preciso, pues, conocer la diferencia entre el significado interpretativo y el definitivo y dominar el sentido de las escrituras del sentido definitivo. Ya sé que muchos queréis marchar ya. Tened un poco de paciencia. Tened un poco de paciencia. No obstante, si no te apoyas en cualquiera de los tratados de alguno de los grandes y válidos pioneros fundadores que dilucidan las intenciones del Buda, vas a ser como un ciego sin guía, moviéndote hacia una dirección traicionera. Apóyate, pues, en comentarios sin error. Vale. Aquí habla de dos cosas, enseñanza interpretativa y definitiva. No aparece aquí, pero os lo digo, está en el libro. Lo primero que tenemos que hacer es saber que toda la enseñanza budista se transmite de diferentes maneras por practicantes distintos, cogiendo siempre y basándose en la enseñanza del Buda, y hay unas enseñanzas que son interpretativas y unas que son definitivas. Si no entiendes la diferencia entre ellas, te puedes perder. Te puedes perder. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer una breve explicación para que entendáis esta terminología de la primera página, y es muy importante. En la tradición budista, una manera de sintetizar toda la enseñanza es en lo que se denominan los 4 sellos. El primero de los 4 sellos es: todos los fenómenos son transitorios. Todos los fenómenos son permanentes. Perdonad, impermanentes. Y podríamos añadir: todos los fenómenos compuestos, todo lo que vemos a través de nuestros sentidos, son impermanentes, transitorios. Esta afirmación es correcta, ¿sí o no? ¿Qué os parece? Todos los fenómenos son transitorios. No solo esto, sino que no solo es correcta, sino que es imposible demostrar que son permanentes. Sin embargo, no es una enseñanza definitiva. Es una enseñanza interpretativa. Porque a nivel convencional, es decir, todo lo que vemos ahora en este momento, sin entrar en matices, todo lo que perciben nuestros sentidos, es transitorio, ¿verdad? Pero a nivel último, si investigas la naturaleza de este fenómeno transitorio, este fenómeno a nivel último es vacío de existencia intrínseca. No convencionalmente, sino a nivel último. A nivel último no hay impermanencia, hay ausencia de existencia intrínseca de la impermanencia. Porque la impermanencia significa que los fenómenos cambian. Para que un fenómeno atómico cambie, el instante anterior debe cesar para que surja el instante inmediatamente posterior. Por lo tanto, la impermanencia es un fenómeno dependiente, propio de la existencia convencional. Pero a nivel último no está esto. A nivel último solo está la ausencia de existencia intrínseca de la impermanencia. Esta es la enseñanza definitiva. Definitiva. La interpretativa es que todo es transitorio, y es cierto. Pero a nivel último hay una visión más profunda, visión superior. El Buda menciona 2 tipos de realidad, la existencia convencional y la última. Nuestra ciencia está basada en lo mismo. Lo que aparece de un modo y existe de otro. Lo que aparece no es todo lo que hay. Existe la talidad después, es decir, la impermanencia de cualquier fenómeno está aquí, a nivel convencional. Pero a nivel último, si piensas en si los fenómenos son transitorios, te das cuenta que a nivel último no es la visión superior, no es la visión última, porque la impermanencia solo existe a nivel convencional. A nivel último solo existe la ausencia de existencia intrínseca de la impermanencia.
Es decir, tenemos la impermanencia del cuerpo. Todo el mundo sabe que el cuerpo está compuesto de muchas partes. Todo el mundo sabe que las partes están compuestas de otras partes. Y esto es real. Este nivel de existencia es real. Pero el hecho de que el cuerpo dependa de causas y partes, a la vez que dices esto, si el cuerpo depende de causas y partes, el lado positivo es que carece de existencia intrínseca. ¿Me entendéis? El lado positivo, el lado negativo, perdonad. El lado positivo es que el fenómeno depende de causas, partes, muchas partes, estas se dividen en otras partes. Por lo tanto, el nivel último es que carece totalmente de existencia intrínseca. Es decir, todos los fenómenos tienen como dos niveles de existencia, la que percibimos y la que no percibimos. La que percibimos no la percibimos correctamente porque todo lo vemos como permanente cuando todo es transitorio. Por lo tanto, esto es un nivel de existencia, la existencia convencional, todo es transitorio. En un principio hemos de viajar desde el aferramiento a la permanencia, que nos impide ver que los fenómenos que vemos son transitorios, y a partir de aquí entenderemos, si analizamos la impermanencia, entendemos que no es una existencia última. El hecho de que los fenómenos sean transitorios es porque dependen, y si dependen, carecen de existencia intrínseca. Si algo depende, automáticamente es carente de existencia intrínseca, o carente de existencia independiente. Volveremos a ello. Es decir, hay unas enseñanzas que son interpretables y unas enseñanzas que son definitivas. Un erudito cuando lee textos budistas detecta automáticamente si una enseñanza es definitiva o interpretable. Y las dos son útiles para nuestra vida. Entender las dos son útiles para nuestra vida. Voy a seguir un poco más. Voy a utilizar sed pacientes. Entiendo que esto para algunas personas es un poco difícil, pero si lo pensáis veréis que hay una verdad grande en ello. Quería añadir una cosa. Cuando decimos que una enseñanza es interpretable, por ejemplo en este caso, todos los fenómenos son transitorios, esto es algo que hemos de practicar. Hemos de vivir con el hecho de que las cosas son transitorias. Y el vacío de la transitoriedad no significa que las cosas no sean transitorias. Son complementarios los dos. Por lo tanto, de momento, es bueno cuestionar nuestro aferramiento a que las cosas son permanentes, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, la relación con nuestras amistades, la relación con nuestras posesiones, etc., son transitorias. Y esto viene junto con el hecho de que es así porque las cosas son vacías de existencia intrínseca. Si alguien lo tiene, puedes volver a... Por lo tanto, hay una enseñanza que es interpretable y una enseñanza que es definitiva. Las enseñanzas del vacío son las definitivas. A nivel último, esta es la realidad última. La ciencia se está acercando a aspectos de estas visiones que vamos a explicar en el mundo material. El Buda lo explicó en el mundo interno. Pero nuestra ciencia externa se está acercando a estos postulados que estamos tratando de explicar. Por lo tanto, todos los fenómenos son transitorios, esto es real, nuestro cuerpo está cayendo, está degenerando, nuestras relaciones, el modo en que nos vemos a nosotros mismos, que vemos a los demás. Esto es un nivel de realidad que existe en el mundo convencional donde nos movemos. Pero a nivel último, esto no es el nivel último de existencia de los fenómenos. El nivel último de existencia de los fenómenos es que es vacío de existencia intrínseca. ¿Por qué? Porque en este caso la impermanencia
no es una cosa esencial, fija, sólida. Impermanencia significa que los fenómenos cambian. Por lo tanto, esto significa que los fenómenos son dependientes. Por lo tanto, a nivel último, son carentes de existencia intrínseca. La impermanencia es carente en sí de existencia intrínseca. Entonces, aquí os voy a leer un sutra que ilustra un poco la visión última. Dice, los sutras denominados provisionales, si lo podéis leer, son aquellos que enseñan acerca de un propietario, aunque no hay un propietario, usando varios términos como yo, ser consciente, ser vivo, ser nutrido, criatura, persona, ser con vitalidad, agente y experimentador. Cuando escucháis enseñanzas del Sutra del Corazón o enseñanzas convencionales, siempre el yo crea karma y el yo recibe efecto. La persona recibe un efecto del karma que crea. La persona crea un acto y recibe posteriormente un efecto. Esta persona puede ser el ser, el sujeto, el ser, le ponen diferentes nombres, el yo, el ser nutrido, la persona, un ser consciente. A nivel último, te dicen que todos estos carecen de existencia intrínseca. Los sutras denominados definitivos son aquellos que enseñan las tres puertas de la liberación. Que son vacuidad, ausencia de signos y ausencia de deseo. Sale aquí, tenéis, aunque no esté apuntado en la pizarra, lo tenéis aquí. Así como no compuesto, no nacimiento, no producción, no ser consciente, no ser vivo, no persona y no poseedores. A ver, aquí una terminología. Ser consciente significa fuerza vital, capacidad. Un ser consciente es alguien que tiene capacidad para hacer cosas. Sale otro término que es persona. Persona en tibetano es Kangsak. Kangsak. Pots apuntar Kangsak. Kang significa lleno. Nosotros somos una persona. ¿Por qué? La definición que se hace en los textos budistas, somos una persona porque nuestra mente está llena de aflicciones mentales. Tenemos aflicciones mentales, ira, envidia, apego, aversión, mala interpretación de nuestra identidad, envidia, avaricia, resentimiento, rencor. Si alguien no lo tiene, no tiene esto, no es una persona, es un ser despierto, que es el epíteto con el que se conoce a un Buda. Persona en tibetano, la palabra Kangsak, en tibetano, que viene de los términos también sánscritos de la filosofía budista, se refiere a una persona ordinaria que no ha controlado, no ha gestionado sus kleshas, tiene kleshas, actúa en base a ellos, tiene también estados mentales virtuosos, pero detrás de ellos hay una deformación de nuestra identidad profunda, una deformación de quién soy yo y de cómo interpretamos los objetos, ¿vale? Entonces, Kang significa que está lleno, el continuo mental de una persona ordinaria está llena de estas deformaciones internas. Tenéis que mirar si es vuestro caso o no, si es nuestro caso o no. Y puesto que tenemos la mente con estos factores, caemos en estados de malestar normales en nuestra existencia. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Esto tiene una causa que son los kleshas, los estados emocionales o cognitivos erróneos que nos hacen caer en estados de malestar, etc. Entonces, alguien que tiene esta característica en su continuo mental es una persona. En cambio, en el caso de Buda, que desde nuestra perspectiva filosófica, por decir, Buda es una persona, que vivió hace 2600 años, etc. Pero Kangsak no se aplica a un Buda. Un Buda, cuando en los textos se dice que es un ser despierto, no cae dentro de la categoría de un Kangsak que tiene estas características que hemos mencionado. En todo caso, un Buda sería, la mente está llena, pero de virtud, no llena de kleshas, está llena de virtud. Y es así porque todas las aflicciones han caído de su mente, se han ido de su mente. Se han ido de su mente. La razón por la que las aflicciones se han ido de su mente no es porque haya despertado renuncia, no es porque haya despertado compasión únicamente,
sino porque ha despertado la comprensión de la naturaleza vacía de su ser, que contrarresta la visión deformada que tenemos de nuestro ser, lo cual produce egoísmo, lo cual produce kleshas. Por lo tanto, un Buda ha eliminado la raíz de donde vienen todas las causas que producen manifestaciones subsiguientes dentro del samsara. Por lo tanto, Kansak se puede utilizar de una manera diferente a como estamos nosotros. Entonces, todas las escrituras a veces mencionan yo, tú, yo voy a llegar a la iluminación, el ser consciente va a llegar a la iluminación, la persona va a llegar a la iluminación. Pero las enseñanzas definitivas, cuando escucháis enseñanzas sobre el vacío, se niega la característica de estos sujetos. Un yo, una persona, un ser consciente, un Kansak, etc. Todo esto, diríamos, las enseñanzas definitivas lo ponen en tela de juicio, porque para nosotros, cuando decimos persona, creemos en una persona no solo permanente, sino que creemos en una persona que carece de existencia, que tiene existencia intrínseca. Esto no está en las enseñanzas definitivas, no está, porque no existen este tipo de personas. Solo existe la persona convencional, convencionalmente existente. Una persona con existencia intrínseca no existe en ningún sitio en las escrituras definitivas. Por lo tanto, tenéis que moveros entre estos dos, en un principio. Tenéis que moveros. Las escrituras definitivas cortan estas elaboraciones. Alto, bajo. ¿Significa que no existe alto y bajo? No, convencionalmente alto y bajo existen. Lo que no existe es una persona alta intrínsecamente existente, porque siempre puede haber alguien que es más alto. Ni una persona baja intrínsecamente, porque siempre puede haber alguien que es más bajo. Ni amplio, delgado, bello, feo, etc. A nivel convencional todo esto existe, a nivel último no. A nivel último no existe, una belleza por su propio lado no existe. Después, aquí dice la necesidad de buscar la visión basada en el sistema de Nagarjuna. Esto viene en la página 362, aquí arriba de todo. Aquí arriba de todo. Dice, ¿en quién deberías confiar? En la página 362. ¿En quién deberías confiar? En Arya Nagarjuna. Nagarjuna lo tenéis aquí, lo podéis visitar estos días. Este es el clarificador definitivo, auspiciado y predicho por el propio Buda, que clarificaría las enseñanzas interpretativas y definitivas. Dice aquí, en el texto del libro, el propio bendito profetizó claramente en numerosos sutras y tantras que sería el que dilucidaría la esencia de sus enseñanzas, el profundo significado libre de los extremos de la existencia y la no existencia. Deberías buscar la visión que comprende la vacuidad apoyándote en sus textos. Si cogéis la hoja que os he dado, aquí menciona los sutras denominados definitivos, son aquellos que enseñan las tres puertas de la liberación. Las tres puertas de la liberación, después Marta os lo apuntará. Las escrituras definitivas lo que hacen es enseñarnos la vacuidad de la existencia inherente y que la comprensión experiencial de dicha vacuidad es la puerta a la liberación. Esta puerta se divide en tres: vacuidad, ausencia de signos y ausencia de deseo. Aparece aquí en el texto que os he dado. Se denominan las tres puertas de la liberación. Aparecen en Ecos del Silencio Infinito. Hace tiempo hice una explicación de estos tres, ¿vale? Y de manera resumida, este sería el resumen del curso.
y después lo vamos a ir desgranando. Este es el trozo difícil de este curso, de este fin de semana, es lo que estoy explicando ahora. Hay 2 páginas en el libro que se podría dedicar 3 o 4 fines de semana. Yo intento sintetizarlo. La vacuidad, la primera puerta, la vacuidad indica que todo fenómeno que percibe, su naturaleza última, que no convencional, es que es vacía de existencia intrínseca. Y esto se explicará en las próximas sesiones. Entonces, todos los fenómenos, la naturaleza de cualquier fenómeno es vacía de existencia intrínseca. Si queréis saber el por qué, es porque todos los fenómenos son dependientes. Esto es una de las razones, hay más. Una de ellas es que no hay ni un fenómeno que no dependa de otros. Por lo tanto, lo que significa es que es carente de existir independientemente. Si algo es dependiente, no puede ser independiente. Son agua y fuego. Lo que ocurre es que nunca hemos percibido la naturaleza última. Y nosotros, cuando pensamos en nosotros, no pensamos en que somos dependientes. Pensamos que somos permanentes. Pensamos que somos independientes. ¿Tiene sentido esto o no? Por lo tanto, vacuidad implica que todos los fenómenos que percibimos, incluyéndonos a nosotros mismos, tienen una naturaleza escondida que nos está esperando, que es el secreto de la mente, que dice el Bodhisattva Cayavatara, que nos está esperando para liberarnos, que es percibir la verdadera naturaleza de nuestro ser físico, pero sobre todo nuestra identidad y la naturaleza de los fenómenos que nos rodean. Puesto que el vacío es un fenómeno perceptible, cuanto más lo escuchas, más lo vas cogiendo. Pero como dice al principio, tienes que depender de alguien que te lo explique, depender de las enseñanzas adecuadas que te explican la visión última y definitiva, y después reflexionar tú mismo. Si no, es muy difícil llegar a percibir el vacío. En la próxima sesión meditaremos en el vacío. Por lo tanto, poco a poco lo iréis viendo, porque la vacuidad es algo que puedes percibir a diario, en meditación. Entonces, las 3 puertas de la liberación son la naturaleza de todos los fenómenos, que es vacía de existencia intrínseca. Después viene ausencia de signos, que significa que las causas de todos los fenómenos son vacías de existencia intrínseca, son vacías, y que los efectos, la ausencia de deseo, significa que cualquier efecto es vacío de existencia intrínseca porque depende de la causa, y la causa depende de momentos previos de la causa. Por lo tanto, la naturaleza de los fenómenos es vacía, la causa de los fenómenos es vacía, y cualquier efecto es vacío de existencia intrínseca. Cualquier efecto. Es decir, decimos árboles, que son signos, árboles, coches, casas. No hay ninguno de estos fenómenos cuyas causas sean intrínsecas. Un árbol depende de su semilla previa, depende del suelo donde está, depende del fertilizante, depende de muchas causas y condiciones que produce el signo de un árbol. Si buscas árbol entre las partes, no lo encuentras en ninguna parte, en ningún sitio. Por lo tanto, nada surge de modo inherente, ni nada se crea de modo inherente, porque las causas de cualquier fenómeno dependen de otras condiciones. O sea, el vacío se mueve en este punto. No niega la existencia de un árbol, no niega la existencia de un cuerpo. Algunos piensan que el vacío es que yo tengo un cuerpo y no lo tengo. Esto no es el vacío. Lo único que niega es que tengas un cuerpo que no dependa de causas, partes, base de imputación y objeto, término imputado. Aquí mencionan, lo que acabo de leer, se menciona también los extremos de existencia y no existencia. El vacío está en medio de estos dos. Existencia y no existencia. Toda la filosofía occidental, oriental, está basada en las cosas existen o las cosas no existen. La vacuidad prasangika, que es la última, que es la que estudiamos aquí, está en medio de los dos. Por ejemplo, si ahora hiciésemos una encuesta, después de esta vida, ¿existes o no existes?
¿qué responderíais? Alguno diría, yo seguiré existiendo. Yo te diría, yo dejaré de existir. El Buda dijo, los dos son erróneos. Porque al yo al que tú te aferras, yo voy a seguir existiendo, seguramente es permanente, con existencia intrínseca, y esto es un fenómeno impermanente, es erróneo. Es un fenómeno inexistente. Y si dices, después de esta vida no existo, sigues aferrándote al mismo. Ahora tienes una identidad y después dices, ya no la voy a tener más. Los dos son erróneos. La visión prasangika está en medio, escrupulosamente en medio. Hay algo después, pero no es lo que pensamos. No es lo que pensamos. Por lo tanto, aquí después se dice cómo cómo surgieron las diversas maneras de explicar el sentido de Nagarjuna. La primera puerta es la naturaleza vacía, la segunda puerta es la ausencia de signos, que se refiere a que las causas son vacías, y después la ausencia de deseo, que es que cualquier efecto depende de causas previas. Por lo tanto, es vacío de existencia intrínseca. Es decir, nada surge de modo inherente con respecto al futuro. Si tú quieres algo, lo que sea que te encuentres en el futuro necesita causas y condiciones. Por lo tanto, lo que sea que surja en el futuro es vacío porque depende de causas y condiciones. No hay otra. Entonces aquí este es un trozo complejo. Aquí hay una serie de escuelas. Yo voy a explicar muy por encima porque si no sería muy difícil. Aquí en la página 362 se mencionan los madhyamikas. Madhyamikas es la tradición madhyamaka. Falta una de maka, ¿no? Madhyamaka. Aquí ponen unos eruditos. Erudito no son intelectuales, erudito, ¿eh? Son panditas en sánscrito. Son filósofos, pero que son yogis, que a través de su percepción entienden de manera profunda el sentido de las enseñanzas del Buda y disciernen la naturaleza de las enseñanzas. Es decir, los que habéis hecho el Lamrim, el tratado del Lamrim, todo hasta ahora es interpretable. Todo. Pero se tiene que practicar. Si queréis entender lo definitivo, que es el vacío. No quiere decir que, como que todo es vacío, lo que se ha estudiado hasta ahora se tiene que dejar. La renuncia es necesaria. Apreciar el perfecto nacimiento humano es necesario. Meditar en la muerte es necesario. Tener un guía espiritual y tener una relación adecuada con él es necesario, tal y como pone el texto. Estudiar los kleshas, las emociones aflictivas, es necesario. Tratar de entender la identidad personal de cada uno es necesario. Todo es súper necesario. El vacío, cuando llega a este punto, no significa que esto lo tengas que dejar. Esto sí tiene que practicar más. ¿Por qué? Fijaros bien que estamos hablando de la relación dependiente. En el primer nivel de motivación se habla del karma. Nadie habla de la naturaleza del karma en las enseñanzas. Esto viene en las explicaciones de las distintas escuelas. Creas un acto y recibes un efecto. Esto solo es posible siguiendo la visión prasangika madhyamika. Creas un acto. Si un acto puede dar un efecto, significa que el acto no existe intrínsecamente y por esto puede dar un efecto. Si existiera intrínsecamente se quedaría congelado en el tiempo. Intrínseco significa algo que es permanente, que no se puede mover, que no se ve afectado por nada. Por lo tanto, lo que estudias aquí de la visión definitiva te ayuda a interpretar mejor lo que has estudiado en los primeros niveles del Lamrim. El karma es súper importante, porque es vacío de existencia intrínseca y por esto lo que haces, dices y piensas, tú lo vas a recibir. Quien lo crea lo va a recibir. ¿Por qué? Porque todo es vacío de existencia intrínseca, es la explicación lógica que te impulsa a practicar más la ética o a purificar cuando no eres ético. Si las cosas no fuesen vacías,
Cuando creas un acto quizá no podrían dar un efecto, pero puesto que las cosas son vacías, cuando creas un acto dejas una huella en tu continuo mental. Y esta huella es un potencial, y esto produce efectos. El karma solo es factible dentro de la comprensión profunda de que todo es vacío de existencia intrínseca. Si no, creemos en un karma intrínseco, como algunas escuelas budistas. El karma no es intrínseco. Para crear karma depende del klesha, depende de situaciones externas, depende de la emoción, después te impulsa a la intención. Por lo tanto, cuando creas un karma es dentro de un ambiente totalmente vacío de existencia intrínseca. Entonces aquí se mencionan, los mencionaremos, Buddha Palita, Baba Viveka, Chandrakirti y Shantarakshita. Ellos consideran a Aryadeva tan válido como su maestro. Aryadeva era el discípulo de Nagarjuna. Los que sabéis inglés podéis leer 400 versos que está en Estados Unidos desde hace muchos años. Y es de Aryadeva. ¿Vale? Entonces, Nagarjuna es el padre espiritual, Aryadeva es el hijo espiritual. Entonces, los textos que vienen de estos dos grandes practicantes forman lo que sería la práctica mahayana, y específicamente en cuanto a la visión última, pues es la visión prasangika madhyamika, que es la última, la más precisa, la más profunda y la definitiva. Después, cansa que hice apuntado. Vale. Aquí hay una sección difícil. La voy a sintetizar. Algunos maestros espirituales de generaciones anteriores sostenían... ¿Cómo te Marta? Algunos maestros, la página 362, sí. si no perderé el orden. Sí. Algunos maestros, i saps aquest punt... ¿Vols que la digui? Algunos maestros espirituales de generaciones anteriores sostenían que hay dos tipos de madhyamikas, denominados desde el punto de vista de cómo postulan las convencionalidades. Los sautantrika madhyamikas, que afirman que los objetos externos existen de modo convencional, y los yogachara madhyamika, que afirman que convencionalmente los objetos externos no existen. A ver, no existen aquí, tenéis que poner, no existen separados de la mente. En la tradición budista hay diferentes escuelas, y no voy a extenderme en esto porque esto sería después entrar en un territorio complejo. Hay diferentes escuelas con matices diferentes, todas ellas son útiles, no son despreciables, para nada, para nada. En un momento dado las vais a utilizar. Aunque aquí se va a hablar desde la perspectiva prasangika madhyamika, porque es relativamente fácil de explicar, relativamente estoy diciendo. Hay otras tradiciones antes de llegar a la prasangika madhyamika, como son la svatantrika, que es, me parece que está apuntado aquí, madhyamika, prasangika y svatantrika. Svatantrika tiene dos matices. Son filósofos que tienen una interpretación de las enseñanzas últimas del Buda ligeramente distintas, pero que se ayudan para ayudarte a ti a ascender la percepción y la comprensión. Por lo tanto, no son despreciables en absoluto. Aquí Mata ha puesto Svatantrika, Sautantrika y Svatantrika Yogachara, porque hay como Yogachara es lo que se denomina la visión Chittamatra. La visión Chittamatra en tibetano significa solamente, en sánscrito, solamente. Esta visión se ha hecho popular hoy en día porque la ciencia cuántica simplemente sigue algunos de los postulados de esta escuela. Entonces, aquí cuando habla de estas diferencias, los sautantrikas, todas las prácticas del nivel inicial y medio del Lambrim son sautantrika, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, las tenemos que usar, se tienen que usar. Sautantrika aquí cuando menciona afirman que los objetos externos existen de modo convencional, tiene distintas interpretaciones. Yo voy a dar únicamente una, de momento, una, pero tiene otras, no es la definitiva la que os estoy diciendo. En todas las escuelas budistas, el modo en que la mente se relaciona con los objetos es que primero hay un objeto que impacta en el poder sensorial de
de los sentidos, y luego la conciencia mental puede conceptualizar, etc. Esto es Sautrantrika, pero lo aceptan los Sautrantrikas, lo aceptan los Prasangikas, lo aceptan los Svatantrikas, una parte de los Svatantrikas, que un objeto que está ahí fuera no entra en si es permanente o impermanente. Esto es otra interpretación que no voy a poner aquí. Es decir, el objeto viene de fuera, impacta, y tú después dices, esta es célula, o esto es un jersey de color verde. Primero viene existe un fenómeno externo, por decirlo así. La Chittamatra tiene una interpretación específica. Y es que cuando percibes un objeto, el objeto no existe externamente sin la participación de la conciencia mental. ¿Vale? Esta es una diferencia entre, lo que sale aquí es una diferencia entre estas dos escuelas. Y esto es súper interesante porque en la ciencia occidental esto no se ha estudiado mucho. Cómo la mente aprehende objetos. Entonces, todas las escuelas filosóficas budistas aceptan la interpretación sautántrica de que hay un fenómeno externo y después impacta y después la mente aprehende algo. La Chittamatra dice que siempre que ves un objeto, y tiene parte de razón, el objeto viene de una semilla que está en tu conciencia mental, en el kunchi, que hace que interpretes el fenómeno de un modo particular. Esto es cierto también. Las dos, no es que tengas que desechar una, etc. Y por eso hay esta diferencia en postulados distintos. Te ayuda mucho a entender cómo funciona nuestra mente, nuestra conciencia mental. ¿Vale? Por esto aquí dicen, los Sautrantrika Madhyamikas afirman los objetos externos de este modo que os he dicho, y los Yogacara Madhyamikas, que son los Chittamatra, afirman que convencionalmente los objetos externos no existen. Aquí se tendría que añadir, para que lo entendan, no significa que no existan. Los Chittamatras no dicen que los fenómenos externos no existen. Dicen, no existen separados de la mente que los percibe. Se tendría que, cuando leáis esto, tenéis que no significa que los objetos externos no existen. Si queréis ver ejemplos de la visión Chittamatra, por ejemplo, tiene semillas que hacen que cuando percibes un objeto, esta semilla está dotando a este objeto, y esta semilla viene de tu karma. Por lo tanto, el objeto que percibes no está separado de la mente, que lo interpreta de un modo particular, como positivo, negativo o neutro. Entonces, el estudio de la escuela Chittamatra, aquí no lo vamos a hacer, pero sale a veces y es bueno tener una noción. No es la visión definitiva, más adelante sale, no es la visión definitiva, pero es útil. Por lo tanto, todas estas escuelas, porque aunque nos parezca un galimatías al principio, tienen su utilidad. Los que habéis estudiado el Lam Rim hasta ahora, que son muchos, todo el nivel inicial y el medio son propios de la versión sautántrica. Los sautántricas utilizan lo mismo, las mismas prácticas. Devoción al gurú, perfecto renacimiento humano, muerte, tomar refugio, karma, kleshas, los 12 vínculos, todo esto viene de la tradición sautántrica. Por lo tanto, no puedo decir, yo estudio la Prasangika Madhyamika y la sautántrica como que es una escuela inferior, puedo saltármela. No sería adecuado. Y aquí sí que hay una cosa difícil, pero yo lo voy a explicar de manera muy simple. Es lo que viene después, Marta, y es eso, supongo. También hay dos nombres. También hay dos nombres aplicados desde el punto de vista de cómo se afirma que es la naturaleza última. Los proponentes de las ilusiones establecidas por el razonamiento, que son aquellos que afirman que el conjunto de la apariencia de un sujeto, por ejemplo, un brote y su carencia de existencia verdadera, es una verdad última. Y los proponentes que no moran en absoluto, que son aquellos que proponen que la naturaleza última es una negación completa, es decir, la mera eliminación de las elaboraciones de las apariencias. Vale. Si luego vamos un poco más adelante, dice el gran traductor Loden Shera, del siglo XI, tuvimos la... No. Él dice que establecer estos dos tipos de diferencias entre tradiciones, dices,
es una presentación que solo impresiona a los idiotas. L'Oden-Scherab nosotros lo tuvimos en nuestra casa 1000 años después de l'Oden-Scherab es la reencarnación de l'Oden-Scherab es Daya Rinpoche. L'Oden-Scherab es considerado uno de los grandes practicantes, está siempre al lado de su santidad el Dalai Lama y es la traducción del Bodhisattva Karyavatara más precisa del siglo XI, viene de l'Oden-Scherab. Entonces aquí dices, y os explicaré el porqué. Es propio, solo impresiona a los idiotas porque la primera es errónea. La primera manera de meditar en el vacío es errónea. Pero había los primeros, diríamos, se dice que Kamala Shila, los primeros que entraron en la tradición, que después fundaron la tradición Nyingma, algunos eran esvatantrika, no eran prasangika. Entonces, bueno, ojalá pudiésemos estar a su nivel, pero no sostenían la visión prasangika, por decirlo así. Pero ojalá pudiéramos estar a su nivel, no significa que estuviesen equivocados del todo. Pero aquí se está mencionando el modo en que meditar en el vacío, el modo de meditar en el vacío. Cuando meditas en el amor, el objeto es el amor. Fácil. Si meditas en la muerte, pues puedes meditar en la impermanencia del cuerpo, en el hecho de que la muerte puede llegar en cualquier instante. Esto es fácil. ¿Cómo meditas en el vacío? ¿Cuál es el objeto en el que reposa tu mente? En el que te enfocas. ¿Cuál es? La ausencia de existencia, ¿no? La ausencia de identidad. Tiene que ser una negación no afirmativa, que explicaremos lo que significa. Es algo específico, no es algo que tú te inventas. Aquí lo que explican, dice, son aquellos que afirman. ¿Cómo lo hacen estas personas? Ellos lo que hacen es, por ejemplo, coger un objeto. En el Tíbet, en una sociedad agrícola, y cogen el brote. Nagarjuna analiza los brotes. ¿Cuándo empieza un brote y cuándo termina la semilla? Con esto te puede ayudar a entender que nada existe intrínsecamente. Entonces ellos utilizan un brote. La manera de hacerlo es que cogen la apariencia de un brote, imaginan un brote en su interior y sostienen que los dos, la apariencia del brote y la vacuidad, su carencia de existencia intrínseca o de identidad esencial, esto es la verdad última. Lama Tsongkhapa no lo acepta esto. Porque en la vacuidad solo tiene que aparecer la vacuidad. Y el brote es un objeto convencional. No tiene que aparecer, es una negación no afirmativa. Tiene que aparecer la ausencia de existencia intrínseca del brote. Si aparece algo, si se introduce algo de la verdad convencional, no estás meditando en la vacuidad. La vacuidad es la naturaleza última de los fenómenos y por lo tanto tienes que abandonar la apariencia convencional. Cuando meditas, tú puedes meditar en el brote. Esta gente lo que hacían, como explica aquí, cogen de ejemplo un brote e intentan probarse lógicamente, como se hace, se analiza el vacío, se analiza de que este brote no existe verdaderamente. Y lo que hacen es pensar que el brote ha surgido como un resultado de la semilla que germina en un pedazo de tierra, se le pone agua, etcétera, y de ahí surge, de la humedad, etcétera, surge un brote. Por lo tanto, el brote carece de existencia intrínseca. En la vacuidad no puede aparecer el brote, solo puede aparecer la característica última del brote, que es la ausencia de existencia intrínseca. Por esto, esta explicación aquí no la entenderías. Aquí te explica cómo se medita en la vacuidad, la manera correcta de meditar en la vacuidad. No es un invento que puedas generar tú. Las dos imágenes, es decir, el brote y la carencia de existencia intrínseca, no pueden aparecer simultáneamente si estás meditando correctamente en la vacuidad. Solo puede aparecer el atributo, que es la ausencia de existencia intrínseca del brote. Cuando meditas en la ausencia de existencia intrínseca del brote, el brote desaparece por completo. Solo te fundes en la ausencia de existencia intrínseca, de lo que sea del yo o sea de lo que sea que estés observando. Si aparece el objeto, no estás en el vacío. Te fundes por completo en esta ausencia. Esta es la vacuidad. Por lo tanto, aquí
el gran traductor Loren Sherab dice establecer dos grupos. Había unas personas, todas las prácticas convencionales no tienen discusión. Donde había discusión era en la naturaleza última, que se interpretaban cosas distintas, a veces alejadas de la palabra del Buda. Entonces, aquí hay un gran, si veis los encabezados, pues, y en el texto se mencionan muchos nombres, la mayoría de ellos son discípulos de Nagarjuna, son madhyamikas antiguos, luego madhyamikas que siguieron a estos grandes practicantes. Está, pues Buddhapalita era el primero, después antes de él estaba Nagarjuna, Aryadeva, después estaba Chandrakirti, todos estos, Shantideva, y así Atisha, y así hasta Lama Tsongkhapa. Luego había algunas escuelas, como la Chittamatra y sobre todo la Svatantrika Madhyamika, que por ejemplo los grandes panditas que introdujeron el budismo en el Tíbet, como Shantarakshita, Kamalashila, estos se decía que venían de Nalanda y eran sobre todo, lo que enseñaron era la visión Svatantrika Madhyamika, no la Prasangika, ¿vale? Entonces esto lo dejamos así. Aquí se mencionan estas breves, leves diferencias, pero que son útiles para un practicante tarde o temprano abordarlas, tarde o temprano. Es decir, cuando meditas en el vacío no puede haber ni un rastro de apariencia convencional, sea el yo, sea el cuerpo. Si meditas en la naturaleza vacía, el cuerpo no tiene que aparecer, solo aparece la ausencia de existencia intrínseca del cuerpo, nada más. Porque el cuerpo está en la verdad convencional, está aquí, lo podemos ver, el cuerpo está aquí. Cuando meditas en la vacuidad, que es la naturaleza última, la apariencia convencional se tiene que desvanecer. Se tiene que desvanecer. Y solo percibes su naturaleza última, nada más. Por esto menciono esta versión de aquí, ¿vale? Cuando meditas en el vacío no puede haber ningún rastro de fenómeno convencional. Cuando sales te conectas de nuevo con ellos, pero ahora sabes que son vacíos de existencia intrínseca. Cada vez sabes más que todo está vacío de existencia intrínseca. Pero en tu meditación del vacío no puede aparecer el objeto. Solo aparece la vacuidad. Si no, no estás en la naturaleza última. La naturaleza convencional es la que vemos. Esto no puede aparecer cuando meditas en la vacuidad. Es como si tu cuerpo se fundiera en la ausencia de existencia intrínseca. Es como si tu mente se fundiera en la ausencia de existencia intrínseca. No puede aparecer absolutamente nada más. Y un punto importante aquí es que esto no es una manera correcta de meditar en el vacío, no es una manera correcta, pero ellos generan una imagen mental de que las cosas carecen de cierto nivel de existencia intrínseca, ¿vale? Entonces, ellos lo que generan, diríamos, es la imagen mental, la comprensión inferencial del vacío, de un modo, ¿no? Para nosotros, ningún objeto aparece directamente al pensamiento que lo aprehende, siempre aparece mezclado con la imagen conceptual que tenemos del objeto, siempre. Y cuando vemos un objeto, siempre aparece, para poder decirlo, yo tengo el concepto de que esto es un móvil. Sin el concepto, solo tengo la apariencia sensorial. No hay ningún fenómeno que percibas que no te ayuda a tu comprensión del fenómeno sin un concepto. Se requiere una imagen conceptual. Siempre. Así es como funciona la conciencia mental. Si no, no identificaríamos los fenómenos. No los podríamos... Por ejemplo, puedes imaginar una estatua y lo haces... Si percibes una estatua, la percibes con los sentidos. Si piensas en la imagen, lo haces a través de una imagen conceptual. Pero cuando percibes una imagen con los sentidos, la imagen conceptual está allí. Si no, no conocerías el objeto. Esto es Sautántrica. Esto es de la tradición sautántrica. Os estoy mencionando esto porque no...
generalmente decimos, oye, si la prasanguika es la definitiva, que es la que se va a explicar aquí, ¿por qué no estudiamos la prasanguika y lo demás lo dejamos? La prasanguika utiliza recursos de la tradición sautántrica. La prasanguika utiliza recursos de la visión Chittamatra, porque la visión Chittamatra explica muchísimo los conceptos. Tenemos conceptos para aprender el mundo. Para aprender el mundo requiramos cada instante de percepción depende de un concepto, y este concepto ha sido creado previamente. Pondré un ejemplo. En los años, no sé, antes de tener móviles todo el mundo, yo soy de Menorca, esta historia os la he explicado. Os la voy a añadir un poquito más. En las Ramblas, uno de pueblo. Y no sé, en una ocasión un banco me regaló un móvil que era muy grande. El primer móvil era muy grande. Entonces lo utilizamos un poco y luego lo dejamos, no estaban en boga. Luego, al cabo de un tiempo, vinieron los móviles. Y todo el mundo ya sabíamos que esto es un móvil y llamábamos, etcétera, era muy útil. Un Alcatel. Un Alcatel o lo que sea. Un Nokia, etcétera. Pero yo llegué a Barcelona en una ocasión en un viaje y veía a la gente, no conocía yo los ¿cómo se llaman? Los auriculares así sin cable, etcétera, y veía gente que por la calle iba y quedé alucinado. No sé si ahora ya está normalizado. Sí, a mí me pasó lo mismo. Ahora está normalizado. Y yo me asusté. La epidemia de loco. Me asusté, porque en Menorca no había visto nada así. Lo máximo era el... Entonces me asusté, os lo explicaré por qué, porque mi abuela, cuando era muy joven, tuvo que terminar en Sant Boi. Los que sois de aquí ya sabéis lo que significa, tuvo un problema, hoy en día es Alzheimer. Yo de muy pequeño con mi padre iba, yo era pequeñito y iba a Sant Boi. Y veía a la gente que hacía así, había gente que hacían esto, hablaban solos y movían los brazos, yo me asustaba. Y cuando había en las Ramblas, esto es el concepto. Conceptos te ayudan a conceptos negativos o positivos. Sin concepto no hay realidad. No hay realidad. Por lo tanto, la realidad depende del concepto, que es la visión última prasanguika. Por lo tanto, es vacía de existencia intrínseca. Esto ya hemos explicado lo más difícil. Lo más difícil, se ha explicado. Entonces, cada pensamiento o concepto tiene esta cualidad. Esto significa que al principio el vacío no se puede entender con los ojos. Vamos a hablar del vacío en la próxima sesión ya de manera profunda. Esto no lo vais a ver con los ojos. Primero se tiene que reflexionar para que surja una imagen mental que viene de la inferencia. Es una inferencia, es una imagen inferencial. Se utiliza en la filosofía occidental desde hace siglos. La comprensión inferencial es el primer contacto que uno tiene con la vacuidad de su propio ser. No se puede ver con los sentidos, o sea, no esperéis ver el vacío con los sentidos, porque esto solo lo puede ver un Buda, un ser iluminado, que ha eliminado obstáculos. Nosotros solo podemos, los sentidos siempre nos presentarán los objetos con existencia intrínseca, que es un fenómeno inexistente. Solo a través del uso de la reflexión se produce un concepto que viene de la inferencia, que comprende que las cosas son vacías de existencia intrínseca y reposas en este vacío. No reposas en las cosas, sino en la ausencia de existencia intrínseca de las cosas. Y este proceso es conceptual. No os podéis saltar este proceso. Hay muchas, sobre todo en mundos budistas, mundos espirituales y pseudoespirituales, hay como una especie de fijación en ir más allá de los conceptos, y esto es imposible de hacer. Esto ya lo tenéis que tener como claro. La mente funciona a través de conceptos, hasta unos instantes antes de llegar a la iluminación. Unos instantes antes los conceptos desaparecen para ya nunca más volver a venir. Pero antes de ello puedes tener estados elevados de logros espirituales,
Y todo es conceptual. Hemos de hacer servir el concepto, la reflexión, el análisis. Se tienen que hacer servir. Aquí hay después la validez de las explicaciones de acuerdo con las de ISD acerca de los autores de los tratados Madhyamaka y la historia de los fundadores de la Sautantrika Madhyamaka y Yogacara Madhyamaka. Están en la página 363, donde aquí se vuelve a mencionar, en una cita famosa, se vuelve a mencionar pues que hay algunos Svatantrika pues que creen que los fenómenos, hay un fenómeno externo y luego la mente, el impacto hace que la mente lo conozca, y lo que se acerca a la visión Chittamatra, que es que el fenómeno no está separado de la conciencia que lo percibe. Esto, la ciencia cuántica hoy en día utiliza cosas similares. No es lo mismo, porque el Buda habla desde la experiencia espiritual, por decirlo así, y la ciencia cuántica habla del mundo físico, por lo tanto, no es exactamente lo mismo. Es decir, cada fenómeno que percibimos depende está en el kunshi, está la semilla que hace que tú interpretes un fenómeno del modo en que tu karma te permite entenderlo. Por esto, a unas personas nos sentimos más próximos a unos amigos y a otros los tenemos como enemigos, porque en dependencia de nuestro estado mental percibimos la realidad de un modo u otro. Por lo tanto, el vacío en esta escuela es que no hay nada que aparezca sin depender de la conciencia que lo percibe. No es la profunda prasangika, pero es útil. Por lo tanto, no la podemos descartar. Y los Chittamatra tienen un acervo importantísimo de cómo la mente interpreta la realidad en base a semillas kármicas. En base a semillas kármicas. Bueno, así hemos... aquí para terminar, en la página 364, arriba dice así: ¿a quién siguieron estos maestros para buscar las intenciones del noble Padre de su hijo espiritual? Los gurús del pasado de estas instrucciones sostenían este sistema como principal. La visión prasangika dentro del mundo budista es considerado la más elevada, no hay discusión al respecto, no hay ninguna discusión, es la visión última, la definitiva. Los gurús del pasado de estas instrucciones sostenían este sistema como principal, siguiendo al gran anciano Atisha. Atisha ya sabéis que es el originario del Lamrim. Atisha llegó al Tíbet en el siglo X o XI y él era un sustentante prasangika. No era Svatantrika, Chittamatra, etc. Era un sustentante prasangika, y lo que enseñó era la visión prasangika a nivel última como la definitiva. Estudiantes de Atisha pues son Lode Shera, el que dice que hacer esta división pues es propio, que dice aquí, de idiotas, porque la primera visión es errónea. El gran anciano Atisha hizo del sistema del maestro Chandrakirti el sistema principal Madhyamaka. Chandrakirti es el elucidador, el comentador principal de Nagarjuna y de Aryadeva. Es el que comenta la visión prasangika. Famoso texto suyo es el Madhyamakavatara. Madhyamakavatara. Y él se basa en los comentarios de Nagarjuna. Nagarjuna es el padre de la visión prasangika y dicen que es un pionero, esta gente, sobre todo Nagarjuna y Aryadeva, es un pionero porque la visión prasangika o la visión mahayana decayó en la India, decayó, casi desapareció. La visión que se seguía entonces, o las enseñanzas que se seguían, son las conocidas como la tradición Theravada, que se trasladó a Sri Lanka como lugar fundamental, y de allí pasó a todo Oriente, a Tailandia, Vietnam, todos los países, Corea del Norte, Corea del Sur. De ahí se fue a la China también, sobre todo la visión madhyamika o la escuela madhyamika. Entonces se les denominan pioneros porque esta visión prasangika había como desaparecido en el mapa, diríamos, budista, por decirlo así, y estos dos
seres la volvieron a manifestarla, por decirlo así, y a desarrollarla. ¿Vale? Por lo tanto, Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Atisha, Chandrakirti, Atisha, Lama Tsongkhapa, etc., pues son los que revivificaron la tradición prasangika madhyamika. Toda la tradición budista tibetana se considera prasangika madhyamika. Pero a veces hay maestros que para facilitar la enseñanza a los demás, pues igual enseñan desde una perspectiva más chitamatra, desde una perspectiva pues, de otras escuelas que puedan considerar ellos pues, que ayuda a sus estudiantes a llegar a la última. Son interpretativas hasta que llegas al final, por decirlo así. ¿Vale? Además, también dice los eruditos, están en la página esto, los eruditos... Aquí en la página 363, dice, los eruditos de la propagación posterior de las enseñanzas en la Sierra de las Montañas Nevadas crearon dos designaciones para los madhyasmikas, la svatántrika y la prasangika. Svatántrika significa razonamiento, es decir, los svatántrika para entender el vacío utilizaban razonamientos lógicos, silogismos, que también Aristóteles los utilizó, en nuestra ciencia son conocidos, en nuestra filosofía también. Entonces los svatántrikas utilizaban razonamientos lógicos que nosotros vamos a utilizar a lo largo de las explicaciones. Los prasangikas, prasanga significa reducción al absurdo, que se utiliza también en la filosofía occidental. Implicaciones, consecuencias. Prasanga significa consecuencias absurdas de tu posición. Por ejemplo, puedo decir, Antón puede tener dudas de que este fenómeno es transitorio. Yo le puedo presentar un razonamiento lógico para que entienda que este fenómeno es transitorio. Lo mismo con el vacío. Es decir, este fenómeno es transitorio porque es un fenómeno compuesto. Entonces, este razonamiento, si lo utiliza una persona que tiene algo de conocimiento, puede entender todo lo que es un fenómeno compuesto significa que está compuesto de partes, de causas. Por lo tanto, esto te puede ayudar a despertar la inferencia de que este fenómeno, a pesar de que lo veas como permanente, es transitorio, ¿sí o no? Esto es un razonamiento. Para entender el vacío se utilizan cierto nivel de razonamientos, muy sofisticados, menos sofisticados. Se hablará aquí de la relación dependiente, que es el más famoso, por decirlo así. Una consecuencia sería, no, esto lo veo como permanente, por lo tanto, si lo veo como permanente, pues es permanente. Y una consecuencia sería, muy bien, entonces este móvil no lo vas a cambiar nunca, siempre va a estar nuevo. Entonces, es una consecuencia absurda de tu posición, porque tú entiendes que dentro de 5 años lo tendrás que cambiar, por lo que sea. Por lo tanto, te ayuda a comprender que este fenómeno es transitorio. ¿Vale? Vale, creo que todo lo que quería decir, de hecho hemos pasado 2 páginas. 2 páginas. Y la verdad es que no estoy muy satisfecho de lo que he explicado. Generalmente estoy muy satisfecho de lo que explico, pero no estoy nada satisfecho de lo que he explicado, por lo tanto lo volveré a explicar en un momento dado. En un momento dado lo volveré a explicar. Ahora viene la parte importante, descansamos un poco, descansamos media hora y volvemos. Gracias.